Es una alegría muy especial estar aquí con ustedes hoy en este lugar tan precioso, de verdad. Los que no me conocen, soy José García. Creo que es algo muy esencial lo que voy a hablar, pero que si usted lo toma, lo agarra, su vida puede cambiar hoy mismo, su corazón. Porque ¿saben qué hace la gracia del Señor? Nos transforma. Hemos creído en los cambios, hemos dicho, no, pues yo quiero cambiar. Hemos llorado con Dios, quiero cambiar, quiero ser diferente. Y como que no nos llega el cambio, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque Dios no está interesado en tu cambio. No es eso. Lo que pasa es que, fíjense bien, Él nos quiere transformar, que es otra cosa diferente. Y a veces decimos, ese cambio parece que nos hace bien, pero resulta que nunca terminamos de cambiar. Estamos a veces en lo mismo, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque no somos capaces de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces decimos, no, pues sí, a mí me llama la atención la palabra, me llama la atención la música de la iglesia, qué bonito suena. Ay, se me ponen chinitos los pelitos, ¿verdad? Cuando empieza esa alabanza y una palabra, ¿verdad? Que nos dan, que se me para la existencia así, ¿verdad? Pero eso no hace cambios. No transforma. Entonces la iglesia, ¿qué hizo? Vamos a esforzarnos por cambiar. Vamos a hacer un esfuerzo. ¿Qué nos cambiamos? Pues la vestidura, para que se nos note. Otro esfuerzo, pues cambiamos el lenguaje para que se vea que somos cristianos. Y empezó a hacer esfuerzos la iglesia para notar que de veras había cambiado. El problema es que lo de adentro no les cambiaba. Pero acá adentro seguías con ciertas luchas en las cuales no podías decir, ya fui transformado, sino que tuve cambios. Y esos cambios eran de forma, no de fondo. Parte de esta clave está en Gálatas y comienza diciéndoles en el capítulo 1, espérense, no hay otro evangelio, nada más hay uno. Y si alguien predica otro evangelio, sea maldición para el oyente y para el que lo predica. O sea que no hay otro mensaje, nada más hay uno, Pablo. Sí, nada más hay uno, el de la gracia de Dios. No reciban a nadie que traiga otro mensaje. Si aún un ángel del cielo viene y les quiere anunciar otra cosa, no lo reciban, porque van a terminar trastornados, se va a volver una maldición para sus vidas, van a estar encadenados, esclavos de ciertas cosas. Así es que él dijo, si aún un ángel bajare desde el mismo cielo, no le vayan a creer, porque se va a ver lindo eso. Hoy tenemos muchas formas de evangelio. Pero yo les voy a preguntar algo en este punto. ¿Ustedes están en la gracia de Dios? ¿Viven en la gracia de Dios? Porque fíjense, Dios ha ido dispensando su amor y su justicia a través de las generaciones desde el Edén. Y cuando estudiamos cómo Dios se comportó a lo largo de la historia, vemos que Dios fue cambiando la manera de tratar con el hombre. Nos habla esas dispensaciones de Dios con el hombre, que Él primero lo vio inocente, dispensación de la inocencia. Después lo dejó creer el bien y el mal que Adán y Eva habían atraído hacia sus personas.
los dejó crecer en su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es cuando tú dices, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Y así te comportas. Y así te defiendes. Pues, ¿qué crees? Esa es una herencia de haber comido del árbol, la conciencia. Hoy creemos que lo bueno y lo malo que nos parece a nosotros es algo que Dios nos ha dado por el Espíritu, pero no es cierto. La conciencia viene todavía de la generación caída del Edén. ¿Y por qué decimos que es bueno o malo? Pues por lo que nos enseñaron en casa. El Evangelio nos termina gustando si tiene que ver con la conciencia que yo manejo, si no, no le entro. El Evangelio de una iglesia me gusta si tiene que ver con mi moral que me enseñaron en mi casa, si no, no le entro. Si en un lugar se predica mucha libertad, no le entro porque no tiene que ver en la forma que yo aprendí de niño. Fíjense, todo eso tuvo que hacer Dios, ir tratando con el hombre. Inocencia, conciencia, y después vino el gobierno humano. El hombre se levantó y dijo, vamos a subir al cielo y vamos a tratar con Dios y vamos a decirle lo mal que está. Hizo una torre, ¿tú crees? Pobrecitos. Ahí iban haciendo su torrecita ellos. Y en medio de todo dice Dios, ¿de veras lo quieren hacer? ¡Qué bárbaros! Pues ahí nacieron los lenguajes, ¿verdad? Que se conocen, se pelearon entre ellos en esa torre, porque era una torre dedicada a que el hombre es mucho y el hombre puede y el hombre es muy efectivo. ¿Quién nos dijo a nosotros que podemos? Entonces imagínense, hoy en las iglesias encontramos gentes que dicen que ellos pueden. Pues algo anda mal, ¿verdad? ¿Y por qué dicen que pueden? Porque tienen una conciencia que les permite creer que eso es bueno y no han recibido la gracia del Señor. La gracia se tiene que recibir. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Fíjese bien, después del gobierno humano empezaron a formarse leyes que vinieron de la boca de Dios, los 10 mandamientos, para que el pueblo que pedía tener un Dios, cuando otras naciones ya tenían Dios y ellos no, y dijeron, danos leyes, déjanos ver qué es lo que quieres con nosotros. Todas las naciones tienen un Dios y nosotros no. ¿Cómo es posible? Así que Dios les dijo, ok, ahí les van las tablas. Pero fíjate, cuando las tablas bajaron y se leyeron esos 10 mandamientos, todos dijeron, qué duro, qué difícil. En sus corazones, ellos sabían que andaban en contra de los 10 mandamientos. Entonces dijo Dios, ustedes lo pidieron, querían Dios y querían leyes que vinieran de ese Dios, querían tener un gobierno no ya humano, sino divino. Ok, estos son los 10 mandamientos. O sea, Dios estaba dando a conocer la dureza, fíjense bien, la dureza de la justicia pura. Porque claro, una vez que te encuentras con Dios, esto es lo justo. Ahí, por ejemplo, empezó a decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no los honrarás, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Y cuando lo leyeron, pues todos traían sus amuletitos, traían sus muñequitos, traían sus cositas guardadas, ¿verdad? Y dijeron, ah, caray. Entonces, fíjense que Dios no quería mostrar esa forma de Él, pero terminó haciéndolo porque el pueblo demandaba eso de Dios. Les dijo, ándenles pues. De ahí empezó a funcionar la ley, amados.
Cuando Jesucristo aparece después de 400 años de silencio del cielo. Ustedes saben que desde Malaquías hasta que empieza Mateo pasaron 400 años en que Dios no habló. ¿Y saben por qué se cayó? Porque estaba preparando un periodo nuevo que hoy encontramos en la Biblia que se llama la gracia de Dios. Así, en una primera pasadita a la palabra gracia, lo que vamos a encontrar es que el favor divino está a favor o está del lado de todos los seres humanos que puedan creer, sin obras. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por hechos que alguien pudiera lograr para que nadie se gloríe, explica el apóstol Pablo en Efesios 2, ¿verdad? Fíjense ustedes, llegó la gracia, pero los hombres, nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, los hombres no le recibieron. ¿No qué? No le recibieron, o sea, no estaban listos para recibir la gracia, el favor inmerecido que Dios les estaba ofreciendo, la justicia divina a favor de ellos. No la recibieron. Esto, amados, que estoy contando aquí, es la base de todo lo que creemos ahora. Algunos todavía están en la conciencia peleando. Algunos son inocentes. Otros andan en el gobierno humano, creen que ellos pueden, que son muy efectivos, que es su trabajo, que es su dinero, que es su carrera, su camioneta, ¿verdad? Que les va bien, ¿sí? Y otros, escuche bien, están en la ley. O sea, queriendo agradar a Dios por cumplir lo que Dios dijo en los 10 mandamientos y en toda la ley de Moisés. El apóstol explica algo. Yo te pregunté si de veras vives en la gracia de Dios. Y la vas a ir contestando esa pregunta, porque ese es el único ministerio que hoy está funcionando. Ese es el único evangelio que hoy es sana doctrina. Es lo único que tiene caso hacer de parte de Dios. Pero como estamos tan vueltos de ideas y nos han predicado tanto y conocemos del Antiguo Testamento y conocemos del Nuevo y hemos hecho una mezcolanza, agarramos lo que nos conviene, ¿qué creen? Y decimos, esto es lo que mi moral me dice. Y por eso hay tantos cristianos de tantas formas, de tantas diferentes denominaciones y religiones que se forman, porque no hemos entendido que hay un mensaje y que se tiene que recibir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por ningún varón, por ninguna generación de apellido, son engendrados de Dios. ¿Sabe que los hijos de Dios se engendran? Cuando recibes el don de la justicia, recibes que Dios ya te perdonó, recibes que no hay más pecado que cubrir porque Dios te perdonó. Recibes que el pecado está vencido porque Dios pagó por él en la cruz. Recibes que de ahora en adelante eres dueño de tus acciones y tomas responsabilidad de eso. Fíjate bien lo que dice Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Escritura, desde Malaquías para atrás hasta Génesis, que es la ley, encerró todo bajo pecado.
¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a esas escrituras, todo estaba mal. Todo quedó encerrado bajo pecado. O sea, el hombre tenía que pagar por su pecado. Aquí déjeme explicar que en esa justicia tú hacías el mal y tenías que pagar. Tú pecabas y eras sancionado. Fuiste hallado pecador. Tráeme tu becerro, tráeme tu oveja, trae unos palominos para que pues, ese pecadito que te aventaste quede asado aquí, ¿verdad? Sí, se pagaba. ¿Cómo se le llama a la justicia que vivimos en México, donde si tú fallas a la ley, te vas a la cárcel? Se llama sanción. Tú obraste con premeditación, alevosía y ventaja. Eso constituye el delito. Digamos, tú sabes que hay que pagar impuestos, pero tú dices, no, yo me los vuelo. Eso se llama premeditación. Luego dices, ya lo voy a hacer más seguido porque me beneficia. Alevosía. Y luego te ve Hacienda y te dice, ya te vi lo que estás haciendo. Y dices, no, mire mi contabilidad. Ya la tienes doble la contabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando llegue Hacienda se la vas a enseñar la segunda, la que ya está arregladita. ¿Sí me explico? Premeditación, alevosía y ventaja. Eso es un pecado. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento encerró toda obra del hombre bajo pecado. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello. Cuando llega la gracia de Dios, nos saca de la ley, nos toma de la ley y nos dice el Señor Jesucristo, tú, si ya estás en la gracia, si pasaste de este lado, si no vas a andar en la ley, lo primero que tienes que hacer, deja de condenar a los demás. Deja de juzgar a los demás. Deja de ver cómo andan ellos y medirles el aceite a todos, saber cómo andan. Y no te tienes que andar metiendo con las otras vidas porque tú tienes suficiente problema en tus ojos para andar viendo la viga de los demás. ¿Sí o no habló así Jesús? Pero nos encanta juzgar. ¿Estamos en gracia? ¿Eso es gracia? ¿Eso es el favor de Dios que nos dieron? Como que no, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de que somos una mezcolanza de creencias que ya no sabemos ni para dónde, porque no hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia que contiene esta. En el Antiguo Testamento se juzgaba y se pagaba el precio. Dijo el Señor, si esto haces, me agradarás por tus obras. Pero si lo dejas a un lado, tú mismo te condenarás. Entonces, hemos nacido desde los seres humanos que vinieron después del Edén hasta ahora con esa mentalidad. Hice mal, debo pagar. Pastor, ¿cómo la ve? Yo hice esto, hice aquello. Andan todos culposos, todos derrotados, ¿verdad? Me fui por esa noche y fallé y mire lo que pasó. Y sé que Dios no me quiere. Y sé que Dios no me aprecia. Y sé que Dios ya me volteó la espalda. Espérate, ¿qué no sabes dónde vives? Estás bajo la gracia de Dios. En la gracia de Dios no se evalúa tu desempeño, no se evalúa tu pecado, se evalúa tu fe. Entonces, ¿quién soy yo como pastor para decirle usted anda en pecado, hermano? Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar en la gracia? El grado de fe que tiene cada uno. ¿Sí?
Hoy queremos echarle la culpa al hombre. Es que tú pecaste, tú pecaste, tú pecaste. Y ahí estamos, midiendo a todos a ver cuánto pecaron. ¿Qué no hemos leído la gracia de Dios que dice que con la misma vara con que mides te van a medir a ti? En la gracia de Dios no nos conviene andar enjuiciando a nadie. ¿Cómo la ven? Pero ¿cuándo vamos a soltar eso? Mire lo que dice de la gracia de Dios el precioso Evangelio de los Romanos. Nos dice algo poderoso, que como estamos bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Quiere decir que en la gracia, como estás recibiendo la bendición y favor de Dios de manera constante, cuando pecas, cuando cometes algo erróneo en tu vida, que somos humanos y nos puede fallar a todos, fíjese bien, en automático la misma gracia te va a decir, hey, alto ahí, hiciste esto, ¿ya te diste cuenta? Y tú solito vas a decir, perdón, sí es cierto, esto ya no se hace en mi vida. Y tomas una madurez por gracia, porque el Espíritu Santo te convence. Dice que si estás en la gracia de Dios, el pecado no se enseñoreará de ti, porque ya no estás bajo la ley de querer agradar a un Dios que nunca lo vas a agradar por obras, sino por tu fe. Y cuando estás en fe correcta, tú vas a obrar maravillas. Automáticamente las cosas cambian. Mire esto, trajeron a esa mujer directo del adulterio, dice que la hallaron, pobrecita, ¿te imaginas eso? La hallaron en la cama allá. Y estos malvados la fueron a sacar, órale, sálgase de aquí, ahorita va para el pueblo usted. ¿Qué? ¿Te imaginas estos perversos viendo por las rendijas ahí para hallarla? Y la llevaron a jalones y empujones y se la presentaron a Jesús. A ver, Señor, esta fue hallada ahorita aquí, en una cama ahí con otro hombre. El Señor Jesús dibujando ahí. Y le llegan con eso. Él dice, bueno, a ver un momento. ¿Ustedes están libres de pecado? ¿Qué les vino a ellos como judíos? Una acusación interna. ¿A ti te pasa todavía eso? Andas revisando porque ¿qué te mueve a ti adentro? ¿El Espíritu Santo? No, la culpa. ¿Por qué te mueves por culpa todavía cuando estamos en la gracia de Dios? Fíjense bien, la gracia de Dios en la cruz del Calvario pagó por la imputación del pecado. Digan conmigo, la imputación del pecado. Imputación quiere decir, dame un nombre. ¿Quién es? ¿Quién lo hizo? ¿Qué crees? En la cruz del Calvario, la gracia de Dios pagó por la imputación del pecado. Por eso nos dice la Biblia, Isaías 53, que en esa cruz se cargó el pecado de todos nosotros. Quiere decir que la imputación ya no está funcionando. No te andan buscando en el cielo para ver qué hiciste. ¿Quién nos metió eso de que sí, tú pecador? ¿No lo hicimos antes de convertirnos en la iglesia? ¿En la gran iglesia? Yo pecador, yo pecador. Nos lo sembraron así hasta adentro. Y ahora venimos a la gracia y decimos, ay, yo algo he de haber hecho que me estoy enfermando. Algo he de haber hecho que no sale el dinero. Algo he de estar haciendo que ya no me quiere mi padre. Algo le hice enojar a Dios. ¿Qué? ¿Qué no sabes que Dios ya no está enojado con nadie? En la gracia de Dios no tenemos un Dios enojado, tenemos un Dios abogado, tenemos un Dios amigo, tenemos un Dios cercano, tenemos un consejero, Padre fuerte, eterno, que vive para siempre. Aleluya. ¿Estás viviendo en gracia? Escucha,
En la cruz se pagó por la imputación de tu pecado, es decir, tu nombre ya no está en ningún libro que debas nada, porque tú creíste, tuviste fe, y según el apóstol Pablo, el que tiene fe es justificado. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Justificados. Quiere decir, ya no hay nada contra ti. Y nada es nada. No, pero ¿y si volvemos a pecar, hermano? ¿Y si nos vuelve a fallar? Pues tienes el Espíritu Santo que ya no va a permitir que tú te quedes en un lugar oscuro. Te va a sacar siempre a la luz. La Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa de un día mejor por la fe, que es la gracia, llegara hasta nosotros. Hermano, pero es que con este mensaje como que nos está dando un pasaporte para nosotros hacer lo que queramos, ¿verdad? ¿Qué crees? La gracia no te va a dejar, ¿eh? Ya le entraste a una cosa negativa por ahí, oscurona y que no está bien. La gracia te va a agarrar y te va a traer de regreso y te va a decir, por ahí no es, viejo. Solito tú vas a reaccionar porque tienes Dios. Dios omnipotente está sobre tu vida y te da su cobijo. Salmo 91. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me libra del lazo del cazador, de la peste destructora. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, porque su sombra a alas abiertas la tiene sobre mí. Ese es el Señor que predicamos, ¿sí o no? Pero ese Señor en su corazón tiene gracia, no tiene leyes. Ahora, tratamos de agradar a Dios por leyes. Qué difícil. Fíjense bien, Romanos 5:19. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos los hace sus hijos. Pero no, a veces tenemos otros apodos en vez de hijos, ¿verdad? Hijo es el nivel más alto, ¿eh? Porque el hijo, ¿cómo trata con el papá? Directo. Con el papá se puede. Fíjense, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de Adán los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. La obediencia de Jesucristo le llamó tanto la atención al Padre Eterno que lo siguió toda su vida y dijo, bueno, si eres obediente, súbete a la cruz. Y nos dice el libro de Romanos que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se subió a ese nivel de obediencia donde ya no importaba la vida. ¿Por qué crees? ¿Sabes qué está esperando Él? Que tú confíes en que ya está pagado el precio de tu obediencia. Entonces, hermano, ¿cómo voy a obedecer a Dios ahora? ¿De qué se trata? La obediencia de hoy en día en la gracia es por una decisión tuya. Él no espera ninguna obediencia forzada, Él no espera ninguna obediencia a medias, Él no espera una obediencia que nazca en el espíritu del hombre, no espera eso. Él espera a alguien que tiene fe y dice, el Señor Jesucristo pagó por toda obediencia. ¿Hay diferencia o no? Claro, porque antes nos decían obedece o te pasa esto. Obedece o te puede suceder esto. ¿Qué tal si Dios te hace esto? Eso era sanción a la regla. Nos íbamos para la ley.
Todavía hasta el día de hoy lo aplicamos, ¿no? Eso, brother, es una sanción. Si yo le veo los ojos tristes a mi hermana, yo no debo meterla a una clínica espiritual. Yo debo empezar a orar por ella, para que ella abra su corazón a la gracia, porque la gracia es sustentadora. La gracia entrega más cada día. La gracia de Dios, que es su amor, inaudito amor, porque no tiene precio, nos va a seguir llegando. Por eso estoy hablando con los que reciben la gracia. Fíjense cómo sigue hablando aquí. Wow, es algo impresionante. Pero la ley de Moisés y de Adán, a esa se refiere, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Todo el Antiguo Testamento se introdujo, nos la dio Dios para que el pecado abundase. ¿Sabías eso? No, decíamos, en el Antiguo Testamento está la gloria de Dios revelada. Pues sí, se ve la gloria de Dios, claro que sí, pero el hombre está sujeto a pecado, a su humanidad. ¿Qué quería Dios al dejar que el pecado abundase? Preparar un escenario glorioso donde se presentara su gracia, su favor, su ayuda, que el hombre se diera cuenta que por su religión no puede crecer. O sea, el hombre nunca se termina de perfeccionar por sí mismo. ¿No se pusieron un delantal ahí en el Edén? Pues claro que sí, ¿verdad? Les dio pena. ¿Esa pena qué quiere decir? Que la culpa llegó ese día a la vida del hombre. No existía la culpa. Ahora el hombre tomó una actitud de empezarse a victimizar. Es que a mí no me quieren. Es que en esa iglesia me hacen caras. Es que el pastor no saluda. Es que a mí si me trataran bien. O sea, una serie de cosas de victimismo. ¿No? Te vuelves víctima, te sientes culpable, algo hiciste, ahí andas cargando con eso. No, abre tu corazón a la gracia de Dios. Él te quiere sustentar, Él te quiere entregar más cada día para que tú vibres de alegría de vivir. Fíjense, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir que el pecado llegó hasta un nivel, los cubrió a todos. Vamos a decir que el pecado nos cubrió así, hasta la cabeza a todos. Ya que estaba llenito todo el estanque, quedamos abajo, vino la gracia, empujó el pecado hacia afuera y nos cubrió hasta metros arriba de gracia. ¿Se lo alcanza a imaginar? La gracia de Dios, es decir, su favor para los hombres, no determinado por el desempeño de estos, por el comportamiento de estos, es dada, es regalo, es tuya, recíbela. Y es sobreabundante. Me siento contento que me cayó ese chequecito. Aleluya, gracias a Dios. Esa es la gracia manifestándose. No, la gracia es sobreabundante. Debes empezar a creer que te viene abundantemente, que te viene abundantemente, que va a venir abundantemente. ¿Qué va a venir? Favor a tu vida. No me vaya yo a enfermar, no, si ya me enfermé. Ya hasta vengo de salida, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿De dónde salió eso? De la gracia de Dios. Ahora tu proyecto debe de ser sobreabundar en esa gracia. Fíjense, pecado abundó, todo el Antiguo Testamento, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vino Jesucristo. Y el verso 21 dice, para que así como el pecado, por el pecado del Antiguo Testamento, reinó la muerte. A ver, por eso dio sus leyes.
Sí, porque en realidad esas leyes eran para que el hombre pudiera saber que no puede cumplir con Dios. ¿Y sabes qué le pasó al hombre? Murió al saber que no tenía manera de acercarse a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Oiga esto. Así también, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo? Si el pecado reinó tanto tiempo, estamos hablando desde la creación, el diablo estaba en el trono de esta tierra. Tuvo que venir Jesús a deshacer las obras del diablo. ¿Y sabes cómo se deshacen las obras del diablo? Entregándoles gracia a los que Él creó. En la gracia suceden dos cosas, escucha bien. Tú recibes y te superas. Yo ya tengo ahorita años de orar temprano con esta oración simple. Escuche. Papá, recibo tu gracia. Así abundante como tú dices aquí, ¿eh? Tienes que hablarlo, tienes que declararlo. Yo recibo la abundancia de la gracia. Esa gracia preciosa que tú tienes para todos los que han creído en ti. Pregunta, ¿ustedes viven en gracia? ¿No les gustaría empezar ya? ¿No quieren que se vaya la culpa? ¿No quieren que se vaya esa imputación? Ay, mi nombre no estará en un libro del Cordero allá donde me van a condenar. No, amados, ese ministerio terminó con Moisés. El ministerio de la condenación lo llama la Biblia. El ministerio de la muerte escrito en letras. Es el ministerio que no sacía el alma del hombre, pero cuando apareció Jesucristo, creció, murió en esa cruz, no se quedó en la tumba, Él resucitó para darle actividad a la gracia. ¿Saben cuántas iglesias se cree en el ministerio de muerte y condenación todavía al día de hoy? Así. Viven condenándose desde el predicador que los condena a todos y entre ellos se condenan también. Y se viven criticando y enjuiciando en vez de edificarse como cuerpo y de apoyarse unos a otros y de estar poniendo la vida para agradar esta gracia preciosa que Dios nos ha dado. No saben lo que es la paz. ¿Sabes cuántos hay así? Yo te vengo a decir hoy por el Espíritu Santo que es tiempo de recibir la gracia. Ahí mostró hasta esta época su verdadero corazón, su verdadero amor. ¿Sabes por qué dice que Dios es perfecto? Porque Él está lleno de gracia, Él es benigno, Él es perfecto en bondad. ¿Sabes qué diferencia hay con nosotros? Que nosotros sabemos quién es Él. Él es la gracia, Él es amor, Él es complacencia en esta vida. Cada vez que yo he fallado, amados, yo mismo que he fallado mucho y me he llegado a preguntar por qué tienes este siervo tan inútil, siempre me regresa a un estado de sentirme amado por su gracia. Así que yo quiero que deseches de tu corazón tres cosas. Fíjate el día de hoy. No hay imputación para ti. Después, no hay condenación ni culpa para ti ya. No la hay. No, pero es que usted no sabe lo que dice. No la hay. La sangre la cubrió, la sigue cubriendo. Tú tienes que salir de esa culpabilidad que vas cargando.
Siéntete libre para acercarte al trono de la gracia y hallar oportuno socorro allí. Solo hay ese lugar. Y dice, miren ustedes que no haya ninguno de corazón malo para apartarlos del Dios vivo. ¿Quiénes son ellos? Los que no creen en la gracia, sino que andan queriendo agradar a Dios por leyes. Ese corazón sí te puede desviar. Y hay de tú si lo oyes. No hay imputación para ti, no hay condenación para ti, desecha la culpa y escucha, no hay muerte para ti por el pecado. Ya todo se pagó. ¿Qué es lo único del pecado que sigue activo? Su influencia. A la influencia del pecado se le gobierna con la resurrección de Cristo. Debemos ser cristianos resucitados con Cristo. ¿Qué quiere decir? Activos, movidos, dinámicos, haciendo la voluntad del Señor. La resurrección se nos nota. Andamos activos, aleluya. No hay distancia, no hay precio que nos pueda detener. Lo podemos lograr todo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias el día de hoy. Recibimos tu gracia. Recibimos tu favor. Sabemos que no podemos desempeñarnos correctamente. Lo hemos intentado. Hemos fallado, es cierto. No nos hacemos puritanos, Padre. El día de hoy declaramos, Señor, que solo tu gracia nos puede impulsar a niveles de perfección. Solo tu gracia transforma, tu gracia es capacitadora, tu gracia nos ha llevado a un corazón humilde. Y te agradecemos, Señor, por ello. En el nombre poderoso de Jesús, por su muerte y resurrección, el día de hoy percibimos y abrazamos la gracia. Vengan tus favores, venga tu sobreabundancia, sácanos a niveles más altos, Padre.